nacionalitat, no sé si britànica o mallorquina, però no sé si hi ha gent encara està entrant. Aquí davant hi ha una cadira, però no sé si n'hi ha més per aquí darrere. Aquí n'hi ha una. Aquí n'hi ha dos. Ah, aquí, sí, si en casa els poden posar. Bé, moltes gràcies por su vuestra asistencia. Yo quiero dar las gracias a Teresa Aranguren por venir esta tarde a explicarnos o darnos un poco de luz en este follón que tenemos no tan lejos. Vos presentaré a Teresa, pues, qui no la conegueu, llicenciada en Filosofia i Lletres i diplomada en Psicologia i Antropologia per la Universitat Complutense de Madrid. Ella, arrel d'una estada a Jordània per impartir classes de català... ¿De català? Perdó, de castellà. Ya me gustaría, pero... ¿Me entiendes? Estaría bien. Estaría bien. Va conèixer la situació de refugiats palestins en el camp de refugiats a Jordània i a partir d'aquí va publicar diferents articles sobre aquest tema. Després, quan va tornar a Espanya, va dirigir la secció internacional de la publicació Mundo Obrero, cobrint la invasió d'Israel sobre l'Ivan l'any 82 i en aquests moments també va cobrir conflictes a altres regions com a Xina, Algèria o Marroc. Després també va treballar a la secció internacional del diari El Independiente, cobrint la guerra Iran-Iraq i com a corresponsal internacional de Telemadrid a la primera guerra del Golf a l'any 90. Després també ha treballat a altres conflictes internacionals com les successives crisis a Iraq o les successives crisis del conflicte palestino-israelià. El mes de gener del 2007 va entrar com a consellera del Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola i, entre altres publicacions, teniu aquest llibre que, tot i que és del 2004, ha tingut successives edicions. De fet, la darrera és d'abril de l'any passat i avui ara baix en parlàvem a una entrevista que li han fet a IB3 Ràdio, que tot i que és un llibre, quan li varen proposar la reedició va pensar, el revisaré, però després va dir, no, el deixarem així com està, i mos deia, tanta sort perquè després el conflicte s'ha reactivat, és a dir, que no hi ha hagut mai un punt final. Ara supos que mos no parlarà d'això. Un altre libro roto, Escenas de la Ocupación, del 2014, i un llibre que és coautora, un estudi sobre les imatges anteriors a l'any 48, les fotografies anteriors a l'any 48, anteriors a la Nakba, contra el olvido, una memòria fotogràfica de Palestina antes de la Nakba. Jo a Teresa li he demanat que ens vengui a explicar un poc les arrels, on comença tot, me n'haurien d'anar tal vegada massa en fora, però sí que una història contemporània perquè ens situem un poc en aquest conflicte que està tan viu ara, que cada dia tenim notícies noves y porque podamos entender un poco más qué está pasando. Muchas gracias, Teresa. Gracias a vosotros y gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, gracias en primer lugar a la Universidad Oberta de las Islas, que, bueno, primero por invitarme a venir aquí, que es un placer siempre, pero también y sobre todo, pues por organizar un acto como este sobre Palestina. Porque quiere decir que yo supongo que todos los que estáis aquí
estáis un poco también allí al otro lado del Mediterráneo, es decir, os preocupa, os interesa, queréis conocer más. Y eso es... es verdad, si tengo un micro y yo se me olvida. Es que proyecto mucho la voz, o sea que estoy acostumbrada a hablar también sin micro. Y así mejor, ¿verdad? Quiero decir que el interés por Palestina, que estaba como dormido antes del 7 de octubre, la atrocidad de lo que está ocurriendo ahora, la atrocidad que fue también el ataque de Hamás del 7 de octubre y todo lo que ha venido después, la ofensiva israelí sobre Gaza, ha vuelto a colocar este tema en el primer término de la actualidad y de las preocupaciones o de los intereses de mucha gente que creo que tenía a Palestina olvidada. Y no podemos olvidar lo que ocurre en Palestina y lo que ocurrió. Yo soy periodista, como sabéis, y hace mucho tiempo que sigo lo que ocurre en Palestina desde los años 80. Tengo el convencimiento de que no se puede entender las noticias de ahora, las de hace 2 meses, las de hace 3 años, ni las que, por desgracia, seguirán llenando titulares dentro de meses y años, si no se conoce bien cómo empezó todo. Hay que saber de dónde viene esto. Y ese es un tema que forma parte de una de las características del drama de Palestina, que es el ocultamiento. Es quizá uno de los conflictos que durante más tiempo y más continuadamente ha llenado titulares de prensa, pero yo al mismo tiempo tengo el convencimiento de que es uno de los conflictos de los que se desconoce más, y no casualmente, sino porque ha habido una estrategia de ocultamiento. Esa estrategia de ocultamiento se remite, básicamente, empieza desde el origen, y empieza desde la negación de la existencia de Palestina y de lo que ocurre después, cuando el movimiento sionista comienza la colonización de Palestina y culmina su proceso en la expulsión de la población palestina de su tierra. Eso que ningún historiador serio puede negar, porque está todo muy documentado. Yo suelo decir que el caso de Palestina está todo muy bien documentado, pero mucho más eficazmente tapado. En el siglo XIX, Palestina, como el resto de los países árabes del Oriente Próximo, formaba parte del Imperio Otomano. Y los turcos no tenían demasiado interés en que los pueblos sometidos a su dominio hablasen turco, les daba igual, pero sí les importaba, ¿qué les importaba? Cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos tenían que tener los registros de la propiedad de la tierra, los censos demográficos, etc. Es decir, que tenemos todo documentado desde el siglo XIX, y después de los turcos llegan los británicos, que también son muy puntillosos. Y tenemos los censos de la administración británica, los registros de propiedad de la tierra de la administración británica de los años 20, 30, 40. Es decir, no se puede decir que es que hay que investigar mucho, si está todo ahí. Lo que hay que hacer es mirarlo. ¿Y por qué no lo hemos mirado? Porque ha habido una estrategia, como digo, de ocultamiento, de negar eso. ¿Cómo empieza esta? Pues con uno de los eslogan que todos conocemos, lo cual demuestra su eficacia, es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y yo lo digo tajantemente, Palestina nunca fue un espacio vacío, nunca fue una tierra sin pueblo. De hecho, la Palestina de finales del XIX, cuando empieza el movimiento sionista a instalarse en Palestina, tenía una composición social muy similar a la de otras áreas del Mediterráneo occidental. Por ejemplo, como podía ser la sociedad griega, la sociedad del sur de Italia, o de medio para abajo, y la sociedad española. Era muy similar en cuanto a composición demográfica, en cuanto a estratos sociales, y era una sociedad, como todas las sociedades, compleja. Es decir, donde había ricos, pobres, comerciantes, poetas, hombres de negocios, campesinos. La base social demográfica básica era el campesinado, pero después había clases urbanas, clases medias acomodadas y unas élites culturales muy cosmopolitas, muy cultas, muy liberales. Yo diría que bastante más, por ejemplo, que la aristocracia española del momento,
Pues porque era gente que estaba acostumbrada a educarse fuera. Mandaban a los hijos a colegios ingleses, colegios franceses, etc. Entonces, este cosmopolitismo formaba parte también de una de las características de esa sociedad palestina de la que el movimiento sionista negó la existencia. Voy a leer, me he traído el libro que enseñaba ya, porque tengo algunas cosas algunos documentos que, como he dicho que todo está muy documentado, me parece que son interesantes. Con respecto a esto de una tierra sin pueblo, pues hay ya a finales del 19 una descripción de cómo era esa tierra, hecha por un judío sionista, un judío ruso, perteneciente a lo que llamaríamos el sionismo espiritual, frente al sionismo político que representaba Theodor Herzl, que es el fundador del movimiento sionista. Este hombre hizo una visita a lo que él llama Eretz Israel en el año 1891. Se llamaba Arthur Ginsberg, era de Odessa y solía firmar siempre con un seudónimo, Ehad Ham. Os leo un párrafo de lo que escribió después de ese viaje. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no están ya cultivados. Solo los campos de arena, las montañas de piedra que no sirven. Bien, ¿esto por qué es importante? Porque rompe uno de los mitos o de las falsedades iniciales de la propaganda sionista, esta de la tierra sin pueblo. También otro, que es continuación, el desierto hecho florecer. En Palestina hay desiertos, también en la península ibérica hay desiertos, los Monegros, el desierto de Almería, y hay zonas que son vergeles, como todo el levante español, etc. Entonces, esta idea de el desierto hecho florecer, como que estaba esperando esa tierra la llegada de colonos europeos enmarcados para que la cultivasen, queda totalmente desmentida por testimonios como este y por la realidad. Por ejemplo, en Palestina hay mucho olivo también. Los olivos allí se llaman romanos, porque son de la época de los romanos. O sea, sí. Entonces, hay muchísimos datos de la realidad que están ahí, son evidentes, y sin embargo no se han visto, se han ocultado. ¿Y por qué ha sido tan fácil ocultarlo? Porque había un caldo de cultivo propicio para eso, que es nuestro mundo, el mundo occidental o europeo, que aunque ya no tenemos colonias, tenemos mirada colonial. Y era fácil lanzar la idea de que esa gente que vivía en Palestina no tenían la condición humana que nosotros tenemos. No tenían los mismos derechos, las mismas aspiraciones, los mismos apegos a su tierra que los que tiene un europeo, sea español o francés. Entonces, esa mirada despectiva del occidental marca la facilidad con la que el movimiento sionista, y esto también quiero que quede claro, es un movimiento estrictamente europeo, que surge en el corazón de Europa, cuando todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Estoy dando datos históricos porque creo que es importante saber de dónde se viene. La cronología es importante en este caso. Si os aburro un poco con eso, me hacéis gestos, ¿no? Vale. El movimiento sionista surge, su fundador, Theodor Herzl, es un austrohúngaro. Yo nunca he tenido claro si era húngaro o era vienés, pero bueno, era un periodista y surge a finales del 19. 1898 me parece que es el primer congreso sionista. ¿Por qué es importante este dato? Porque rompe también una idea muy asentada en la opinión pública occidental, es que Israel se creó para compensar el horror del Holocausto. Y no, el movimiento sionista surge mucho antes. Y surge enmarcado en el ámbito de la política colonial y del Imperio Británico, básicamente. No surge como reacción al horror del nazismo y al exterminio de los judíos europeos por los nazis. Sí surge o tiene un impulso en relación con el antisemitismo presente en las sociedades europeas, especialmente la Rusia zarista. Surge también impulsado por el caso Dreyfus, que no sé, bueno, quizá casi todos conocéis el caso Dreyfus, pero doy por si alguien no lo tiene claro. Dreyfus era
un francés de familia judía, militar, de familia acomodada, casi aristocrática, militar francés, al que le acusan de ser espía de los alemanes. Y ahí, en esa acusación, que no tiene básicamente fundamento, surge todo el antisemitismo de una parte de la sociedad francesa porque él era judío. Era francés, pero era judío. El proceso Dreyfus, hay una excelente película de Polanski, que se llama Un oficial y espía, una cosa así. Es excelente porque además se ajusta totalmente a los datos históricos. Duran varios años y marcó las dos almas de la sociedad francesa, la reaccionaria, racista, antijudía, etcétera, y la progresista. Fue el momento en el que Émile Zola, el escritor francés, lanzó ese escrito J'accuse, yo acuso, acusando a esa parte de la sociedad francesa. Bien, ese es el caldo de cultivo en el que surge el movimiento sionista o el proyecto sionista en el centro de Europa. En un primer momento no tiene mucho eco entre los judíos europeos, porque claro, tú dile a un judío británico que, bueno, que su destino está ahí en el Oriente, que lo considera atrasado, a un judío francés, etc. Pero enseguida se da una confluencia entre esa aspiración de crear o llegar a un territorio donde los judíos sean mayoría. Esa es la aspiración clara del movimiento sionista, crear un hogar nacional judío, se dice, que es un modo de no decir Estado, ¿no? Pero desde el primer momento el objetivo es ese. Y ese objetivo confluye con los intereses de lo que era en el momento la gran potencia colonial del momento, que era Gran Bretaña, los intereses coloniales de Gran Bretaña. De ahí está la confluencia de estos dos fenómenos, ambos europeos, nada que ver con el Oriente Próximo, ninguno de los dos fenómenos tiene relación con el Oriente Próximo. Esa confluencia es lo que le da fuerza y lo que marca los primeros tiempos del movimiento sionista. ¿Por qué digo que confluye con los intereses británicos? Porque Gran Bretaña en ese momento está interesada en tener un pie bien asentado en ese punto. Palestina no tenía grandes recursos naturales, pero sí tenía una posición estratégica básica, la sigue teniendo, ¿no? Y qué mejor que apoyar un movimiento que pretende crear un enclave europeo allí, siempre se ven como europeos, y que además van a ser europeos que dependan de Gran Bretaña. Eso. Ese es el impulso que le da al movimiento sionista la protección de Gran Bretaña. Así se pasa la Primera Guerra Mundial, entramos en la Primera Guerra Mundial, la derrota del Imperio Turco, esto lo voy a decir deprisita porque si no me entretengo demasiado, y pasamos a terminada la Primera Guerra Mundial, por lo tanto la fecha clave no es la Segunda Guerra Mundial, es la Primera Guerra Mundial. Se establece que Gran Bretaña tendrá el mandato sobre Palestina, también lo que es Irak, etc. Es decir, las dos potencias vencedoras, entonces Estados Unidos todavía no entra en juego como protagonista, Francia e Inglaterra se reparten lo que eran los territorios árabes del Imperio Otomano, también traicionando promesas que habían hecho al mundo árabe. Y Gran Bretaña queda al mando del territorio de Palestina, con una peculiaridad, que previamente el gobierno británico se había comprometido con el movimiento sionista a través de su ministro de Exteriores. A muchos os sonará la declaración Balfour, suena Balfour, ¿no? Era el ministro de Exteriores británico en esos años. Y Balfour, que era un fundamentalista cristiano, evangélico, eso es una relación que ya desde entonces se establece entre el sionismo y fundamentalismo cristiano, digo evangélico en el sentido de las iglesias evangélicas, se compromete con el movimiento sionista a proteger, amparar, promover la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Entonces, el mandato británico lleva incluido ese compromiso. Eso es lo que hace peculiar el caso de Palestina, a diferencia de Irak, Siria, etc. Y, como detalle curioso, a veces los detalles nos dan la medida de la realidad. El único ministro que se opuso frontalmente a este apoyo al movimiento sionista fue el único ministro judío del gabinete británico, que era Montagu, el conde Montagu. ¿Y por qué se opuso? Pues porque hace una diferenciación, él lo ve como un peligro para los judíos británicos. Y hace una clarísima, en su discurso, hace una clarísima diferenciación entre judaísmo y sionismo.
Ese es el primero que lo hace claramente y considera que el sionismo es un peligro para los judíos de Europa, etc. Ese es el arranque. La primera colonia sionista que se establece en Palestina es en el año 1880, en la zona costera, cerca de Jaffa. ¿Cuál era la diferencia con respecto a los otros extranjeros que se habrían establecido en territorio palestino? La sociedad palestina estaba acostumbrada a la llegada de, sobre todo, europeos. No era una sociedad hostil al extranjero. ¿Y por qué estaba acostumbrada? Porque es Tierra Santa. Entonces había peregrinos, sobre todo cristianos, que algunos se instalaron allí en la zona de Jerusalén, en la zona de Haifa, porque buscaban vivir inmersos en el mundo que había pisado Jesús, para entendernos, desde gente muy devota, etc. ¿Cuál es la diferencia con esta primera colonia que se establece en 1880? Que a diferencia de las anteriores, que se imbricaban con la sociedad local y formaban parte del tejido social de la zona, los nuevos colonos, esas colonias entonces estaban básicamente financiadas por el barón Rothschild. Luego, que era el hombre más rico del planeta en ese momento, o la familia más rica del planeta. Después eso pasa a ser el Fondo Nacional Judío. Pero en ese primer momento la financiación es de Rothschild. Esas primeras colonias que se establecen eran tierras compradas por el barón Rothschild y que se cedían a familias judías que podían venir de Lituania, de Polonia, casi siempre de Centro Europa o Europa del Este. ¿Y cuál era la primera cláusula que tenían que respetar esos nuevos colonos? Que solo podían utilizar trabajo judío. ¿Qué implicaba esto? La expulsión de los campesinos árabes que llevaban generaciones trabajando en esas tierras en régimen de parcería, que todos conocemos aquí, es muy típico también de España, o de alquiler, para entendernos. Y ahí empiezan los primeros enfrentamientos. Esos campesinos desposeídos intentan muchas veces volver a recoger la cosecha o a recuperar su casa. Y ahí empiezan los primeros enfrentamientos con colonos que van armados porque saben lo que va a haber. Ese es el origen. Luego, a partir de ahí, todo se agrava cuando llega la administración británica, porque mientras están bajo dominio otomano, bien, es pequeños tanteos, se compran tierras, se establecen colonias, pero no tiene una dimensión muy masiva. Con el apoyo británico, a partir del año 1917, el ejército británico entra en Jerusalén y los turcos salen, y en el año 22 la Sociedad de Naciones, entonces no era Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones le concede a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Con los británicos, la emigración y la colonización de Palestina se convierte en algo planificado y sistemático y masivo. Y empieza a crecer y los enfrentamientos con la población autóctona comienzan a ser más graves cada vez más. Así llegamos al año 36, que es también una fecha importante. En el año 36 se produce la gran revuelta palestina, la primera intifada, contra la administración británica, básicamente contra la administración británica a la que se acusa de estar vendiendo su tierra o cediendo la tierra de Palestina a colonos europeos, a gente llegada de fuera, es decir, que le estaban robando la tierra. Ya se tiene una conciencia muy clara de pérdida de la tierra en el año 36. La revuelta comienza con una huelga general de 6 meses. ¿Por qué marcó esto? Todos sabemos lo que supone mantener una huelga general. Paralizó totalmente la economía del país durante 6 meses. Eso requiere tener una sociedad medianamente organizada. Eso no se hace si eres esta percepción que yo creo que se tiene en Occidente de que aquella Palestina era una zona semidesértica por la que de vez en cuando pasaba un árabe a camello. No. Ahí tiene que haber una sociedad organizada para mantener una huelga de 6 meses. Pero después esta huelga se transforma en disturbios y enfrentamientos con el ejército británico. Más de 100.000 hombres desplazan el ejército británico a Palestina y estos enfrentamientos duran como la Guerra Civil Española, hasta el 39. Del 36 al 39 dura esta primera intifada, que es y muy importante tenerlo en cuenta porque esto marca también el sentimiento nacional palestino. Uno de los argumentos de la propaganda sionista suele ser decir, bueno, es que los palestinos no tenían conciencia de pueblo ni de nación, no tenían Estado. Claro, no tenían Estado, estaban bajo dominio otomano, pero es que tampoco Italia tenía Estado en el siglo XIX y a nadie se le ocurre negar
la identidad italiana. Alemania tampoco tenía Estado en el siglo XIX, eran principados. Y no lo negamos, ¿no? Sin embargo, aquí apuntamos esta mirada racista de decir, bueno, ¿por qué ahora van a tener el sentimiento nacional? Pues claro que lo tenían cuando se mantienen durante 3 años frente a una represión que fue brutal del ejército británico. Se condenaron a la horca y ajusticiaron en torno a más de un centenar de dirigentes árabes, destruyeron barrios enteros de Jaffa, etc. Pero al final los británicos se dan cuenta de que aquello no lo pueden mantener así, de que tienen que atender, aparte de las reclamaciones del movimiento de la población palestina y del mundo árabe del momento. Y entonces firman unos acuerdos que incluyen algo fundamental, que es que en el plazo de 10 años, como mínimo 10 años, se celebraría un referéndum de autodeterminación en Palestina. ¿Y eso qué significaba? Os he dicho antes que tenemos los censos de población desde finales del XIX. Los censos de población son muy claros. A comienzos del siglo XX, en Palestina había en torno a unos 900.000 personas, quizá un poco menos, de las cuales 75% más o menos eran musulmanes, un 8 y pico % eran judíos. La mayoría de estos judíos eran judíos que hablaban árabe y formaban parte del tejido social palestino. Eran judíos palestinos, no eran de los llegados. Y en torno a entre un 10 y un 11% cristianos árabes, cristianos palestinos. Eso a comienzos de siglo. En el año 21, los británicos hacen otro censo en el que ya la población judía ha crecido bastante y está en torno al 12%, una cosa así. Pero en el año 39, cuando termina esta primera intifada y los británicos acuerdan determinadas concesiones, la población, el censo de población era en torno a, ya superaba el 1.200.000 habitantes y la población judía se había incrementado mucho, pero aún no alcanzaba una tercera parte de la población total de Palestina. Un referendo de autodeterminación significaba el fin del proyecto sionista. Eso lo ven ya muy claro, como digo, en el año 39, y entonces empieza una revuelta de una parte del movimiento sionista contra los británicos. Se lanza una campaña de atentados terroristas contra la administración británica a cargo de los grupos, digamos, más extremos del movimiento sionista. No lo que representaba el Haganah y Ben Gurion, sino el Irgun, el Stern, etc. Estos grupos finalmente llevan a cabo uno de los atentados más letales de la historia hasta los años 80, en que en Bolonia hubo uno de la extrema derecha italiana que fue más letal. Este fue el más letal. Fue la voladura del Hotel King David en Jerusalén, que era la sede de la administración británica. Y ahí murieron 91 empleados de la administración británica. A partir de ese momento, meses después, ¿qué pasa? Pues los británicos, a modo Pilatos, se lavan las manos y dicen no podemos con esto. Esto nos desborda y renuncian al mandato sobre Palestina y dejan el tema, estamos ya en el año 39, en los años 40, pues ya ha pasado esto, renuncian al mandato sobre Palestina y dejan la administración de Palestina o controlar aquello en manos de la recién creada Naciones Unidas. Y ahí llegamos a otra fecha que es fundamental, que es el año 47, el 29 de noviembre de 1947, el 29 de noviembre, quizá algunos recordaréis que es el día que Naciones Unidas declara Día Internacional de Palestina o de solidaridad con el pueblo palestino. Es cuando estas Naciones Unidas recién creadas aprueban lo que se llama la resolución de partición de Palestina, que es la resolución que divide el territorio de Palestina en dos para que haya un Estado judío y un Estado árabe. Para el Estado judío era el 56% del territorio, para el Estado árabe era en torno al 43% y Jerusalén y su entorno quedaban bajo un estatus especial internacional. Esa es la resolución de partición del año 47. Pero ¿qué pasa también en el año 47? Y volvemos a los censos de población. En el año 47 la población judía de Palestina ha alcanzado ya un tercio de la población, pero un tercio de la población. Y hay otro dato más importante, la propiedad de la tierra. Habían empezado comprando tierras, pero a partir de los años 20 los propietarios palestinos ya no venden,
El campesino palestino ya no vende sus tierras, ya es consciente de lo que es. Y en el año 47, cuando se aprueba esta resolución de partición, todo esto son documentos anexos a la resolución de partición, o sea, que están ahí, que son fáciles de comprobar, ¿no? La población judía, y ya básicamente es población del movimiento sionista, posee el 6% de la tierra de Palestina, 6%. El 43, y pico, casi por ciento, es propiedad privada árabe. Y el resto es propiedad comunal árabe, de ayuntamientos, de campos, bueno, de zonas rurales mancomunadas, ¿no? Y ese es el momento crucial que determina la decisión de los dirigentes sionistas del momento, y ahí sí está incluido Ben Gurión y lo que representaba eso, de lanzar la campaña de vaciado de población del territorio de lo que iba a ser el futuro Estado de Israel, es decir, la campaña de limpieza étnica, la expulsión de la población palestina de sus tierras, de sus localidades. Eso. Las primeras operaciones, porque si no, no iban a conseguir, por mucho que... hay que especificar también algo. La resolución de partición no establece los dos estados, recomienda. Las resoluciones de la ONU recomiendan, no crean estados, recomiendan como solución a este entuerto en el que estamos metidos, pues dividamos el territorio en dos. Es una recomendación. Para los dirigentes sionistas, en vista de los datos de la realidad, es evidente que si no consiguen transformar la demografía y cambiar la propiedad de la tierra, no van a conseguir su proyecto. Y ahí empieza la primera operación militar de expulsión de población palestina, empieza una semana después de la resolución de partición, que fue el 29 de noviembre. Bueno, pues en diciembre del 47 comienzan las primeras operaciones militares de limpieza étnica en Palestina. Así, hasta durante todo el año 40, en mayo del 48 se proclama el Estado de Israel. Ya ha habido para entonces más de 300.000 personas expulsadas de sus hogares. Este es también un dato importante, porque otra idea muy asentada en la opinión pública, desde una perspectiva, bueno, que hasta parece es que la población palestina salió de sus tierras, abandonó sus casas y eso, en el caos de la primera guerra árabe-israelí. Y es falso. O sea, la operación de expulsión no fue una salida, ni muchísimo menos espontánea, fue una operación sistemática de expulsión. Y como digo, ya antes de esa primera guerra ya había 300.000 personas, luego esto se amplía mucho más. Hay un dato importante. Esto se sabía básicamente por historiadores británicos y se sabían los nombres de todas las localidades destruidas, etc. Por historiadores británicos y historiadores árabes. Pero a partir de los años 80 se desclasifican parte de los documentos del ejército israelí, militares, y ahí entran los historiadores israelíes. Y eso es algo importantísimo porque yo considero que es gente de un valor humano enorme. Ilan Pappé es el más conocido, tiene La limpieza étnica en Palestina, su libro más conocido, que era profesor de la Universidad de Haifa y que creo que a lo mejor vais a traer aquí, ¿no? Ojalá lo traigáis porque merece la pena. Ilan Pappé es un ser excelente. Que desmontan la visión, si quiere, bucólica, idílica de cómo se creó Israel, ¿no? Y afianzan algo que es evidente, que hubo una operación sistemática y planificada de limpieza étnica que se llevó a cabo paulatinamente, que se incrementó en determinadas zonas, fue más atroz, en otras menos, pero que fue una operación militar diseñada para ello. Esto es tan importante, lo de los historiadores israelíes, como que yo os voy a leer también un párrafo. Yo en este libro dedico mucho espacio, como estáis viendo que lo estoy dedicando también ahora, a contar este origen. Porque yo estuve en Jordania en el año 81 con mi marido y ahí tuve ocasión de entrevistar a muchos refugiados. Estuve en el norte, en la ciudad de Irbid, que es una zona donde hay mucha población palestina de la expulsada en el 48. Y entre las gentes que yo entrevisté, yo buscaba que me contasen cómo se fueron de Palestina. Más o menos hacía siempre la misma pregunta. Generalmente yo me topé con que al comienzo la población árabe, la sociedad árabe, por lo menos la de Oriente, que es la que yo conozco, es muy pudorosa con respecto a sus penalidades, más con un forastero.
porque no es como de mala educación cargar con tus penas a alguien que viene a tu casa a visitarte, ¿no? Entonces, eso para un periodista es importante tenerlo en cuenta, porque la primera respuesta va a ser, sí, nos fuimos, no se podía vivir, como muchos. Tú tienes que seguir preguntando, pero ¿por qué no se podía vivir? Y al final te enteras, al final te lo cuentan y te sale una historia terrible. Entonces, entre la gente que yo entrevisté, entonces, está una mujer que entonces tendría 50 y tantos años y que era una niña en el 48, Samira. Voy a contar, Samira era de la ciudad de Lida, en el centro de Israel, que fue totalmente evacuada de su pueblo. Evacuada no es el término, expulsada la población de Lida toda. Y escojo este relato de Samira porque se complementa con el relato de un historiador israelí, no Ilan Pappé, sino Benny Morris, historiador sionista, totalmente convencido, incluso que justifica la limpieza étnica, pero gran historiador. Y entonces, más allá de sus opiniones, lo que te da es los datos y te los cuenta. A veces mete una frase así como para justificar, pero los datos están ahí. Entonces, por eso he elegido este relato de lo que ocurrió en la ciudad de Lida. Empiezo con lo que me cuenta Samira, ya con 50 y tantos años. Entraron muchos tanques y soldados y todos nos encerramos en nuestras casas. Se escuchaban tiros en las calles, no sabíamos qué estaba ocurriendo. Los soldados entraron en nuestra casa y en las casas de nuestros vecinos y nos obligaron a permanecer en una habitación mientras registraban y destrozaban los muebles. Se llevaron a mi padre y a muchos otros hombres. Los encerraron en la mezquita y también en alguna escuela. A mi padre no lo volví a ver. Al día siguiente nos dijeron que teníamos que salir de la ciudad. Nos sacaron a empujones de nuestra casa, todos gritábamos y llorábamos. Nos dijeron que teníamos que ponernos en fila y caminar por la carretera hacia Jordania. Éramos muchísimos, una fila interminable. Yo iba de la mano de mis hermanos. No parábamos de llorar, no teníamos agua y hacía muchísimo calor. Caminamos durante todo el día, muchos se desmayaban y algunos ancianos murieron en la carretera. Mi hermano me cargó a hombros y se turnaba con otros jóvenes para llevarme. Este es el relato de Samira. El relato de Benny Morris, del mismo día de lo que ocurrió en la ciudad. La mayor parte de la población se encerró en sus casas tras decretarse en toque de queda, aterrorizados por el sonido de los disparos en la calle y posiblemente pensando que se estaba perpetrando una matanza. ¿Por qué pensaban que se estaba perpetrando una matanza? Porque habían oído de otras matanzas, que sabían que así empezaban. Los que intentaban salir se encontraban con el fuego de los soldados israelíes. Algunos soldados lanzaron también granadas en el interior de las casas en las que se sospechaba que había francotiradores. Esta frase que viene ahora es importante. En medio de la confusión, decenas de prisioneros desarmados que habían sido recluidos en la mezquita y en la iglesia resultaron muertos por fuego israelí. Daros cuenta, en medio de la confusión, ¿cómo en medio de la confusión? Prisioneros desarmados, encerrados en una... Bien, posiblemente uno de esos prisioneros desarmados era el padre de Samira. Entonces, ¿por qué saco estos testimonios? Para mostrar hasta qué punto todo está claro y documentado, y hay testigos, y hay referencias, y todo está tapado, porque aquí en Occidente no tenemos conciencia de esto, de esta atrocidad que fue la limpieza étnica en Palestina. Cuando digo atrocidad es porque se cometieron muchas atrocidades para provocar el éxodo de la población palestina. Me voy a referir a una y luego voy a hablar un poquito más de lo actual. Hubo un patrón de comportamiento que está contado por militares israelíes, yo recuerdo un documental en que lo vi, que a partir de mayo consistía en rodear una localidad, lanzar por altavoces este mensaje: abandonad vuestras casas inmediatamente o os pasará lo de Deir Yassin. A muchos quizá os suene Deir Yassin. Deir Yassin era una pequeña localidad cercana a Jerusalén, al oeste de Jerusalén, donde milicias del Irgun, entonces no era ejército israelí, eran milicias del Irgun y del Ster, dos de las milicias más extremas, si se quiere, del movimiento sionista, llevaron a cabo una matanza atroz. El primero que llegó al escenario de la matanza, cuando todavía estaban las tropas allí, era el delegado de Cruz Roja en Jerusalén, francés, que luego escribió un libro sobre ello y en el que relata lo que encuentra. Y os voy a leer algunos de esos párrafos.
lo que encuentra. Sí lo encuentro, que lo he marcado todo, pero luego sí. Jean Reinier se llama el delegado de Cruz Roja. Entre la tropa, cuando llega todavía estaban las milicias allí. Había algunos muy jóvenes, casi adolescentes, todos en vestimenta militar y con casco, hombres y mujeres armados hasta los dientes con pistolas, metralletas, granadas y también grandes cuchillos, la mayoría aún ensangrentados. Una joven muy bella me mostró el suyo aún goteando sangre, como un trofeo. Me abrí paso entre ellos y entré en una casa. La primera habitación estaba a oscuras, con todo en desorden, pero no se veía nadie. En la habitación contigua encontré bajo los muebles y los colchones reventados varios cadáveres ya fríos. La operación de limpieza se había llevado, primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes. Y esta frase es importante, sin ninguna preocupación porque no se descubriese. No solo no querían que se descubriese, sino que formó parte de la estrategia militar para provocar el pánico. Por eso no les preocupa que no se conozca lo que ha pasado en Deir Yassin, ¿no? Bueno, sigue así la descripción. La misma escena la encontramos en la siguiente habitación, pero en el momento en el que iba a salir escuché lo que parecía un suspiro. Removí los cadáveres hasta que toqué un pequeño pie que aún estaba caliente. Era una niña de 10 años, estaba malherida por una granada, pero aún viva. Jean Reinier cuenta cómo saca a esa niña en brazos, se la lleva, y después había la aldea tenía 400 habitantes, unos 50 consiguieron huir, 3 habían sobrevivido, el resto había sido masacrado concienzudamente, siguiendo órdenes de sus jefes, ya que se trata de tropas admirablemente disciplinadas. Este párrafo podría estar incluido en la demanda que Sudáfrica ha planteado ahora ante el Tribunal de la Haya. Es decir, no es producto de la locura de unos soldados. Responden a órdenes, responden a una estrategia. Hace yo creo que llevaba como 10 días ya el tema de Gaza en las noticias, y yo recuerdo, porque me impresionó ver a lo mejor alguno de vosotros también lo recuerda, pero ha habido tantas imágenes, la imagen de un hombre todo cubierto así de polvo, porque estaban los escombros de la casa, mirando a cámara, con los brazos así extendidos y gritando a cámara, esto ya lo vivió mi abuelo, yo no me iré, moriré aquí, dice. Y si yo recuerdo esa frase, claro, esto ya lo vivió mi abuelo, es esto. Y hay que tener en cuenta que la población de Gaza, más del 70% de la población de Gaza, son refugiados del 48, y sus descendientes, claro. Es decir, que lo que aquí no tenemos presente, en toda familia palestina está siempre presente. Lo que ocurrió, la expulsión, lo que vivieron los abuelos o los padres. Y eso forma parte de la historia de la atroz injusticia cometida con el pueblo de Palestina. Ahora mismo, a lo que estamos asistiendo en Gaza es, creo que, a uno de los episodios más atroces de la historia reciente. Desde luego, del siglo XXI, sí. Y lo terrible es que estamos asistiendo a ello desde una perspectiva que, al parecer, escandaliza a la población, pero no a los gobiernos, no a los gobiernos europeos. Resulta difícil de entender cómo la mayoría de los gobiernos europeos, y aquí tengo que hacer la salvedad, afortunadamente nuestro gobierno ha tenido una actitud bastante más digna y por lo menos ha dicho lo que tenía que decir, lo mínimo que tenía que decir, pero lo ha dicho. Y eso le ha provocado una reacción, que casi ruptura de relaciones diplomáticas, y la acusación, como siempre, de antisemitismo al presidente, el presidente Sánchez. Pero el resto de los gobiernos europeos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, la tierra de las libertades donde se prohíben manifestaciones pro-palestinas ahora. Pero lo significativo es que se prohíben en Francia, se prohíben en Alemania, se prohíben en Inglaterra, y la gente sale a la calle, porque las manifestaciones de Londres han sido apabullantes. En Francia también, y en Alemania, con más dificultades, también han sido masivas. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una brecha enorme entre la posición diplomática, política de los gobiernos europeos y de las poblaciones, porque
antes, en una de las entrevistas que he hecho antes, lo he mencionado, sé que las nuevas tecnologías tienen muchos problemas, pero tienen grandísimas ventajas, y yo como periodista que llevo mucho tiempo en la zona me doy cuenta. Es imposible ocultar lo que están haciendo en Gaza, porque nos lo transmiten los móviles. Yo recuerdo en el año 2002 una operación atroz del ejército israelí en Cisjordania, que quizá a algunos os suene. Cuando el ejército volvió a ocupar todas las ciudades de Cisjordania, se rodeó la iglesia de la Natividad de Belén, que estuvieron durante 40 días refugiados allí. Bien, esa operación del 2002 fue durísima. Y una práctica habitual del ejército israelí, también del estadounidense en Irak, es declarar una zona, bueno, que se supone que van a realizar operaciones muy duras, declarar la zona militar cerrada, impedir el acceso a la prensa, a las organizaciones humanitarias, desde Cruz Roja a Naciones Unidas, al cuerpo diplomático, etc. En ese momento cerraron totalmente el acceso a todos, incluido al señor Solana y otros dos miembros de la troika europea que intentaron y los echaron fuera. Vamos, lo declararon a Solana persona non grata, entonces, en 2002 estoy hablando. Y yo recuerdo que entonces el único medio de saber lo que podía estar pasando dentro, yo tenía gente que conocía, por ejemplo, en Ramallah, dentro, y con el móvil nos comunicábamos y me decían: hay heridos en mitad de la calle desangrándose, pero no podemos recogerlos porque a todo el que se intenta acercar le han disparado. Eso, pero los móviles entonces no tenían capacidad de mandar vídeos, ni fotografías, ni nada. Entonces, bien, te cuentan eso y dices, qué horror, pero si lo ves, el impacto es mucho mayor, el impacto social. Eso es lo que ha pasado ahora, que estamos viendo. Y ha habido una desconexión, una incoherencia entre, por ejemplo, el mensaje que el gobierno israelí se ha encargado mucho de transmitir y esto es lo grave, y los gobiernos europeos y los medios de comunicación occidentales han seguido a rajatabla, que era: hay que decir siempre guerra, Israel jamás. Pero lo que nosotros estábamos viendo en las imágenes eran niños, mujeres, hospitales atacados, ambulancias atacadas. Por cierto, lo de las ambulancias no es nuevo. Yo soy testigo, yo lo he visto en ese 2002, ambulancia tiroteada en la ciudad de Belén, para impedirle el paso. O sea, no es algo nuevo. Pero, claro, una cosa es saber qué ocurre, otra cosa es estarlo viendo. Y había tal desnivel entre guerra Israel-Hamás y lo que estaban mostrando a través de imágenes de los móviles y también de gente que ha sido heroica y que se merecerían algún tipo de premio, por uno el personal médico en Gaza y por otro lado los periodistas palestinos de Gaza, que los han estado matando como al tiro al blanco. Van más de 100, más de 100, y a sus familias. Entonces, lo estábamos viendo. Y eso, a mí lo que me gusta, un poco, no sé cómo decirlo, porque no hay palabras, es que pese a todo, finalmente, hombre, en determinados medios seguirán diciéndolo, en determinados gobiernos seguirán diciéndolo, pero ha habido un cambio. Ya casi nadie dice en un medio que se respete a sí mismo guerra Israel jamás. Ya se está diciendo guerra Israel Gaza, porque es la población de Gaza contra la que se está haciendo. Entonces, la importancia de atender a los hechos, atender a los datos, es algo que hay que reivindicar. Ya no solo lo digo como periodista, porque es obligación de quien informa buscar la documentación, buscar los datos, los testimonios, pero también porque en el caso de Palestina creo que uno de los elementos que ha sido más eficaz en la perpetuación de la injusticia es el ocultamiento, como lo he dicho al comienzo. Y el ocultamiento ha sido en gran medida responsabilidad de los medios de comunicación, de mi profesión. No siempre por mala fe. A veces sí, puede haber alguno que sea por mala fe y porque esté... No, por seguir la corriente. Porque casi es más peligroso la manipulación de la que no eres consciente, porque es lo que está ahí, es el discurso oficial, es lo que se supone, es lo que aquello que se hace, bueno, ya intencionadamente, ¿no? Y en el caso del
el relato de lo ocurrido en Palestina, creo que lo que ha habido básicamente es una incapacidad de mirar la realidad de frente. No nos han importado los datos, nos ha importado más, ha tenido más fuerza el prejuicio, el estereotipo. Y algo que yo suelo hacer bastante hincapié, ya lo he dicho antes, nuestra incapacidad de ver al otro, cuando el otro es un pueblo que se considera inferior al mundo europeo, blanco, etc. Esta mirada colonial, suelo decir siempre, no tenemos colonias, pero tenemos mirada colonial, que hace que no veamos, por ejemplo, no veamos que el mundo árabe o que la sociedad palestina no es algo homogéneo, no es, como toda sociedad es plural y diversa, y que había ricos, pobres, comerciantes, de todo, y que hay un grupo como Hamas, que se proclama como resistencia armada palestina, y hay grupos, partidos políticos, unos de índole de raíz marxista, otros claramente liberales, conservadores, etc. Bueno, pues como casi todas las sociedades. Y hay algo que desde el punto de vista de, vuelvo a remitirme a mi profesión, es muy grave. La realidad más clara, la primero que hay que relatar al hablar de la situación en Palestina, es que estamos ante una población bajo ocupación militar. O sea, lo primero, primer dato. Del mismo modo que cuando decimos refugiados, hay que decir, bueno, ¿por qué son refugiados? ¿Por qué no están en su casa? Pues porque los echaron, así de sencillo. Y el término ocupación llevaba tiempo desaparecido de las crónicas periodísticas. No, era... ¿Y esto qué significa? Pues que estábamos normalizando una situación atroz. Todo lo que ocurre en Palestina hay que entenderlo en los términos de potencia ocupante, población ocupada. Y esto vale también para otro aspecto. Ahora yo sé que ha vuelto a renacer, afortunadamente, lo critico, pero al mismo tiempo me alegro de que surja la solución de los dos estados. Tenemos a nuestro presidente, presidentes europeos, hablando, bueno, hay que la solución de los dos estados, que era la solución refrendada por Naciones Unidas y refrendada también por la Unión Europea y por Estados Unidos, la que se suponía que era la aceptada por todos estos. ¿Qué ha pasado durante las décadas anteriores? O sea, desde los años 90 hasta ahora, que Israel ha estado destruyendo sobre el terreno esa solución, pero además a veces con declaraciones públicas. ¿Por qué la ha estado destruyendo? Porque se está comiendo el terreno. Ha estado creando colonia tras colonia tras colonia y convirtiendo el territorio del futuro hipotético Estado palestino en un imposible. Entonces, la misma Europa que ha consentido eso sin tomar ni una sola medida. Y cuando digo medidas, porque hay muchas. Hay un campo muy amplio. Yo nunca defenderé la atrocidad, por ejemplo, que se hizo con Irak. Nunca defenderé que porque no se hayan cumplido las resoluciones de la ONU haya que bombardear un país, como se hizo con Irak. Pero hay mucho más campo. Tenemos el ejemplo de Sudáfrica, que viene muy al caso, siendo Sudáfrica ahora en cierta medida protagonista o ejemplo de lo que se podría hacer. El régimen del apartheid, cuando estaba, yo tengo ya bastantes años, recuerdo que parecía imposible de cambiar, parecía algo. ¿Y por qué se tumbó el régimen del apartheid? Por la resistencia interior, el Partido Nacional Africano, Nelson Mandela y todos los dirigentes que Nelson Mandela se pasó 20 y tantos años de cárcel. Y la confluencia con una actitud decidida, clara, firme y unánime de la comunidad internacional. Los deportistas sudafricanos no podían competir en las Olimpiadas, evidentemente no podían ir a Eurovisión. Bueno, son demasiado africanos para estar en Eurovisión, pero si hubieran tenido posibilidades no hubieran podido ir. Entonces, claro que hay campo para... Nunca se ha tomado una sola medida. Lo más que se ha llegado es a decir, bueno, lamentamos, esto no ayuda al proceso de paz. Yo recuerdo el año 91, cuando se hizo la conferencia de paz de Madrid, ¿recordáis? En ese momento, el gobierno israelí, que era el gobierno del Likud, era Isaac Shamir. Isaac Shamir fue uno de los dirigentes
del grupo Irgun que llevó a cabo la matanza de Deir Yassin y la voladura del King David. Luego ha sido primer ministro. Lo mismo que Menachem Begin. Esto me he ido por las ramas. Bien. No querían venir a la conferencia de paz. El gobierno israelí se había negado, bueno, totalmente. Era el Bush padre y el secretario de Estado era James Baker. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que James Baker cogió el teléfono, llamó a Shamir y le dijo: si no venís a Madrid, olvidaros de los créditos blandos que tenemos ya comprometidos con vosotros para ampliar las viviendas. Y vinieron. Pero ese campo, claro que lo hay. La dependencia económica, financiera y política que tiene respecto a Estados Unidos es enorme, todos lo sabemos. Pero hay muchos otros. Hay el boicot cultural, hay mucho campo para presionar y estoy convencida de que tendrían efecto esas presiones. Yo tengo la suerte de conocer a algunos israelíes claramente, activamente opuestos a la ocupación militar y claramente defensores de una solución que sea justa o medianamente justa. A lo mejor justicia total no se logra nunca. Y yo recuerdo uno de ellos que hace unos años me decía: por favor, convencer a vuestros gobiernos que necesitamos que se castiguen a nuestro gobierno, que nuestra sociedad no va a cambiar si no hay sanciones. Y eso es una ley del aprendizaje. Uno tiende a repetir aquello que le va bien. Israel no ha pagado ni un solo precio por la ocupación, la ampliación de las colonias, las dos invasiones del Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero mantener la esperanza de que lo que está ocurriendo ahora es de tal dimensión de atrocidad que va a forzar un cambio, que va a ser difícil mantener la tónica de la impunidad. La impunidad, lo sabemos de siempre, perpetúa el crimen y lo potencia. Y si no se rompe ese círculo, ¿y cómo se rompe? Pues remitiéndose, no hay que hacer la revolución, a la legalidad internacional. Nadie pide más que eso, respetar la legalidad internacional, cumplir las resoluciones de la ONU. Ahora, con lo que estamos viendo en Gaza, todo lo que estamos viendo, desde luego son crímenes de guerra. Lo que hizo Hamás fue crimen de guerra, porque fue contra civiles. Y una de las bases de la legislación que intenta paliar la atrocidad de la guerra establece que los civiles no pueden ser objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de los bombardeos ahora en Gaza? Hace como 2 semanas ocurrió el caso, me imagino que casi todos lo tenéis presente, de los 3 rehenes israelíes que consiguieron escapar, que se presentaban con el torso desnudo para que se viera que no llevaban nada, con las manos en alto, bandera blanca, y los dispararon a los 3, los mataron a los 3. Claro, luego ha habido una cierta conmoción, claro, si eran de los nuestros. Pero ahí la pregunta es, ¿esto es lo que se hace con los palestinos? Sean niños, mujeres, ancianos, porque el otro día llegaron otras imágenes a unas mujeres también saliendo con bandera blanca y las dispararon. Todo eso son crímenes de guerra. El concepto genocidio lo determinarán los jueces del Tribunal de la Haya. Desde una perspectiva, así si se quiere profana, a mí me parece que es lo que dijo un alto funcionario de la ONU. Esto es un genocidio de manual. Entre otras cosas, porque se está sitiando por hambre a la población. Voy a terminar, solo porque no sé si ya no sé cuánto tiempo llevo hablando. ¿Voy bien? Vale, pues voy a terminar remitiéndome a la voz. Mi hijo estuvo en el año 2014, después de los bombardeos del 2014, que fueron terribles, pero ahora nos parecen nada al lado de esto, en Gaza, con un grupo de artistas, payasos y eso, a través de una ONG catalana que estaba en colaboración con una ONG de Gaza, que entre otros era gente dedicada a la cultura y sobre todo a las artes teatrales. Ahí, claro, se hicieron amigos algunos, y uno de estos es Muhammad Salha, que está en Gaza. Está en el hospital
al-Auda, del norte de Gaza. Este hospital lleva, ahora deben ser ya casi 30 días, sitiado por el ejército. Él habitualmente consigue mandar WhatsApps al WhatsApp de mi hijo y va contando. Y entre las cosas que ha contado en estos días es que tienen que, en determinadas zonas del hospital, tienen que ir caminando a gatas porque los francotiradores del ejército que rodea dispara por las ventanas. Habían matado hace unos días, ya había muerto una enfermera y un ayudante médico. Pero el caso es que están sitiados por hambre. Es decir, él lo último que contaba es que tenían que racionar la comida y que, claro, tenían la prioridad los enfermos y los heridos y los niños y las mujeres. Él llevaba 2 días sin comer cuando mandaba ese WhatsApp y ellos han lanzado llamamientos de socorro. No les pueden acercar comida porque todo el que se acerca al hospital le disparan, o el que sale. Esa es la situación en un hospital del norte de Gaza. Y uno de los WhatsApp que mandó, os lo quiero leer porque creo que refleja algo de lo que muchos no somos conscientes. Lo encuentro enseguida. Sí. Él los manda en árabe. Del árabe los pasamos al inglés y yo ahora voy a hacer la traducción directamente del inglés. Este está enviado hace ya casi 3 semanas. Luego hemos pasado varios días sin ningún WhatsApp y está siempre con el temor de que no lleguen más, ¿no? Dice, pese a todo lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo, nunca nos rendiremos. Estaremos aquí, firmes en nuestra tierra. Emergiremos de las cenizas como el ave fénix, manteniéndonos como el olivo, con las raíces firmes, fijadas en la tierra y las ramas tocando suavemente el cielo. Continúa. Durante un momento perdí mi sentido humano y empecé a pensar en tomar venganza, en matar a aquellos que nos están haciendo esto. Los sentimientos son confusos y las emociones difíciles de controlar, pero prefiero seguir siendo Muhammad, el ser humano, Muhammad, el generoso, Muhammad, que rechaza la violencia, Muhammad, el padre cariñoso, Muhammad, el amigo fiel, Muhammad, el colega estimulante. Soy un ser humano y seguiré siendo un ser humano. Esto es Gaza. Esto es lo que están bombardeando. No jamás a esta gente. Lo dejo ahí. Gràcies, Teresa. Obrim, no sé, debat, preguntes, si algú té... Sí, el que quieres. Mira. Lo primero, enhorabuena por su trabajo y por la conferencia tan magnífica que nos ha ofrecido. Yo tengo un par de dudas. Es sobre todo la parte del gobierno europeo, el olvido que está teniendo nuestro querido gobierno europeo por un recurso que está enfrente de las costas de Gaza, que es un depósito de combustible muy famoso, que casualmente tapa muchas bocas, ahora que los rusos nos han cortado el gas. Es muy interesante ese pequeño dato. También hay que contar un pequeño dato, que hay un muro de 6 metros de altura que rodea los 44 kilómetros de Gaza, que es una especie de campo de concentración que me recuerda a Auschwitz, ligeramente. Y que el gobierno de Likud
de Netanyahu está esquivando un tema judicial que tienen contra él, que si para la guerra lo meten en prisión. Y este hombre va a tirar para adelante con todo y va a dejarlo como un solar, porque este hombre va a gastar hasta la última bala, porque está loco, este hombre está loco, con el consentimiento de Estados Unidos y la banca americana y la banca sionista que vive en Estados Unidos y les mantiene en todo este follón. Y el siguiente en la lista se llama Irán, que dirán que es muy malo, como los rusos, como los demás. Estamos metidos en una guerra a nivel mundial con los halcones americanos que quieren guerra, guerra, guerra y guerra. Y esto no se arregla de ninguna manera. Y aparte, ¿cómo se llama? Los campamentos de refugiados, ¿De refugiados? no, los colonos. Ah, los colonos, sí. Los colonos, lo que no se dice es que van armados hasta los dientes y cuando ven pasar a uno le pegan 4 tiros, que esto se ha visto en las noticias. Por lo demás, muchas gracias. Gracias. A lo mejor sí juntamos unas cuantas... Bueno, lo que dices del gas, las bolsas de gas en la costa de Gaza, sí. Y posiblemente ese es un factor. No es algo antiguo, o sea, que es un conocimiento reciente, que eso hay. Eso pertenecería al futuro Estado palestino, pero se lo está quedando Israel ya. Se lo está quedando Israel. Entonces, bueno, es un elemento más. Yo no creo que sea el determinante en esto. Creo que esto tiene más que ver, esto lo que estamos viendo en Gaza, con lo que he contado al principio, la continuación de un proceso, la desaparición de la existencia palestina o de la causa palestina, por agotamiento, ¿no? Pero sí, lo que dices de Netanyahu, por supuesto, tiene un proceso por corrupción, pero quizá lo más grave es que una parte importante de la sociedad israelí le sigue en este momento. Perdona, porque tiene un proceso por corrupción, pero ganó las elecciones. Exactamente, Entonces, eso es. Sí, eso es. Y hay, en este momento, claro, hay también una campaña de, no sé si es lavado de cerebro, o qué decirlo, vamos, de propaganda, en la que han funcionado también. El ataque de Hamas fue brutal y atroz, y fue contra civiles, y es crimen de guerra. Pero a esto se le ha añadido esa serie de bulos que se han lanzado, y los 40 bebés decapitados, que el presidente de Estados Unidos llegó a mencionarlo y la Casa Blanca tuvo que corregirle. Sabemos que son bulos. Pero ¿qué sentido tienen esos bulos? Justificar esto. No es simplemente una milicia más o menos brutal o lo más brutal. No, es el mal absoluto. Porque algo de lo que no hemos hablado, que figura en la demanda de Sudáfrica, que está perfectamente estructurada y argumentada, la demanda sudafricana es muy buena, es la utilización del lenguaje bíblico. Antes lo he mencionado con vosotros en este momento, de los llamamientos al exterminio que hay en la Biblia, por concretarlo. Hubo unas imágenes de Netanyahu confraternizando con los soldados, así como dándoles ánimo, y eso. Salieron en todas las televisiones. Y se escucha lo que dice, y además porque ha salido luego en la prensa especificado y los sudafricanos lo meten. Dice, haremos lo que hicimos con Amalek. Amalek en la Biblia judía, es el gran enemigo de los israelitas de la Biblia. Y lo que dice que había que hacer, lo que dice Yahvé, matad a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los recién nacidos, a los lactantes, a las ovejas, a las cabras, a las vacas, a las aves. No dejéis con vida nada de lo que respira. A eso se está refiriendo Netanyahu cuando habla con los soldados. Y eso va incluido en la demanda de Sudáfrica. Eso es un llamamiento al exterminio, que evidentemente en tiempos bíblicos no solo los hacía Yahvé, los hacían los asirios y muchos otros. Pero, bueno, en la Biblia hay muchos párrafos atroces, como este. Y en favor de la demanda sudafricana está el hecho de que se sienten tan impunes que no se han cortado nada en esto. Por ejemplo, en hacer
el presidente de Israel, en todas las sociedades hay locos fanáticos que dicen barbaridades, pero aquí estamos hablando del presidente del Estado, la máxima autoridad del Estado. Isaac Herzog dijo, cuando llevaba como unos 10 días de ofensiva sobre Gaza, es absurdo hacer diferencias entre civiles y combatientes en Gaza. Todos son culpables, todos han votado a Hamás, es decir, todos son objetivo militar. El ministro de Defensa ha dicho que no son humanos los palestinos, que son animales. Entonces, daros cuenta, ¿os podéis imaginar eso dicho por un político europeo, por un presidente de Francia, diciendo, imaginaros que alguien lo dijese de los israelíes? Sería atroz, ¿no? Y tendríamos una campaña, y tendríamos una acusación, en ese caso fundada, de antisemitismo. Entonces, todo está a unos niveles de desmesura que yo antes os he comentado, lo ha contado también Neus, que yo estuve en la invasión en el Líbano y en el Beirut cercado por el ejército israelí del 82. Durante mucho tiempo yo he pensado que eso era lo más atroz que yo había visto. Ahora sé que no, que esto es más atroz que aquello. Sí, no, sí, si me permita también pensando de cara al futuro, ¿no? Que se ha hablado poco de posibles soluciones. No sé si aparte de la solución de los dos estados hay algo más sobre la mesa que sea factible o no se ha llegado a este nivel de conversación. Yo creo que hablar de soluciones es difícil en un tema, pero toda solución, y la solución empieza por respetar la legalidad internacional. Es el clavo ardiendo al que nos podemos agarrar. Entonces, creo que toda solución tiene que partir de eso. Y tenemos mucha materia ahí, tenemos las resoluciones de la ONU, tenemos la resolución de los dos estados que está respaldada por la ONU. Hay algo a lo que amarrarse, pero ¿qué es lo que tendría que cambiar? El desequilibrio de fuerzas del mundo. Iba a decir el equilibrio, no, el desequilibrio de fuerzas del mundo. Ahí es donde a mí me escandaliza y me duele mucho la posición europea. Porque digamos que yo de Estados Unidos, no espero mucho. Sé que es la parte israelí. Estados Unidos es parte, es la parte israelí. Pero de Europa deberíamos esperar más. Deberíamos, además, haber aprendido la lección, que el mantenimiento de esto, la pérdida de las referencias de legalidad internacional, de las normas de la guerra, de que no se puede atacar hospitales, incluso aunque tengas la certeza de que hay armas en los hospitales, no puedes nunca, siempre es crimen de guerra atacar un hospital. En este caso, además, casi siempre es mentira. No sé si habrá habido alguno, pero lo que están lanzando son mentiras. O las escuelas. Entonces, todo esto, tenemos, la vía es esa. Y la vía es esa. ¿Y cómo la haces cumplir? Pues forzando. ¿A quién? A quien no lo cumple. No forzando a la parte débil, no obligándole a la parte palestina a ver más cesiones. ¿Qué más puede decir la parte palestina? Pero sí puedes forzar, por eso ponía el ejemplo de Sudáfrica, claro. Claro que hay campo para hacer. Lo que no hay hasta el momento es voluntad política. Y ahí es donde sí tenemos la ventaja, los europeos, que vivimos en regímenes democráticos, donde los políticos dependen de los votos de la gente. Por eso me parece positivo el que, pese a la actitud tan cómplice y tan, no sé cómo decirlo, tan inmoral de los gobiernos europeos, la gente se está lanzando a la calle. La gente ha salido a la calle, en Londres, en Berlín, en Madrid y en otras ciudades del Estado español. Entonces, por ahí, forzar a los políticos europeos a que cambien tiene que ir por ahí, porque sepan que los votos les pueden castigar. Claro, digo esto y luego al mismo tiempo pienso, Dios mío, y en Europa está subiendo la extrema derecha. O sea que, bueno, da un poco de miedo pensarlo todo, pero nunca la realidad es totalmente blanca, totalmente negra. Siempre hay resquicios, ¿no? Hola, no sé, ¿me oyes? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Quería preguntar una cuestión. O sea, parece ser que Israel no tiene definidas unas fronteras territoriales, ¿no? Además, por lo que... ¿No tiene? Parece ser que no tiene... los estados se definen una frontera, ¿no? O sea, Sí, digamos sí, una sí, extensión sí, territorial que ellos no se definen. Sí.
Israel está atacando, está bombardeando países vecinos, como bueno, en Siria está bombardeando. Los Altos del Golán lo tienen ocupado también. ¿Crees que realmente hay un interés expansionista que pueda afectar a países vecinos, eso del el proyecto del Gran Israel? ¿O cree que es algo que se va a limitar solamente a Palestina? Yo creo que, en teoría, es verdad que Israel no tiene definidas sus fronteras. Son elásticas, o sea, donde llega su ejército y conquista, pues allí se establece la frontera. Y yo creo que digamos, en el proyecto más extremo del movimiento sionista, el Israel futuro cogía parte del Líbano, la zona sur del Líbano hasta el río Litani, que fue una zona que ha estado ocupada por Israel, por el ejército israelí hasta el año 2000, me parece. Pero ahí es donde finalmente se tienen que retirar la resistencia, y ahí juega un papel importante Hezbollah, es evidente, de las milicias libanesas, fuerzan la retirada del ejército israelí. Y yo creo que ese proyecto que cogía parte del Líbano, evidentemente cogía toda Cisjordania, todo lo que es Palestina, la Palestina histórica, y una parte del Sinaí, etcétera, estuvo en la mente de los políticos, pero no creo que forme parte de un proyecto activo, porque las dificultades serían demasiadas. Por eso se centra en Palestina, porque Palestina no tiene ejército, Palestina no tiene capacidad de defenderse. El ejército israelí se enfrenta en Palestina con población civil, como mucho armada con Kalashnikov, pues no tiene aviación, no tiene... Entonces, bueno, eso es... De acuerdo, gracias. Voy a pasar el micrófono un segundito. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, algunas compañeras como Samer, compañeros como Isabel y otras que han venido, pertenecemos a Mallorca por Palestina, que es una plataforma de gente que estamos organizando las movilizaciones por la causa palestina, junto con otras que hay, no somos la única, por suerte hay muchas. Y bueno, queríamos aprovechar la ocasión de tu charla para anunciar la movilización estatal coordinada, organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, del día 20 de enero, que aquí en Palma también va a tener lugar a las 6 de la tarde en la Plaza del Tub, bueno, iniciando en la marcha en la Plaza del Tub y después acabando en el Passeig dels Born, delante de, seguramente, delegación del Gobierno, pero como seremos mucha gente nos quedaremos en el Paseo del Born. Y queríamos también, bueno, pues poder repartiros unos flyers e invitaros no solamente a venir, sino a que informéis de esta importantísima no solamente movilización en Palma, también se celebra en Mahón, se celebra en Ibiza y se celebra, ya se ha anunciado hoy, en más de 60 ciudades de todo el Estado español. Entonces, es de una gran importancia que difundamos esta convocatoria, que asistamos, que la hagamos nuestra y que pidamos las 3 reivindicaciones fundamentales, que es el fin al comercio de armas con Israel, la ruptura de las relaciones con la entidad sionista, obviamente por este genocidio, y el alto el fuego inmediato y el fin del genocidio en Palestina y concretamente en este momento en la Franja de Gaza. Hemos traído algunos flyers, así que si nos queréis ayudar a repartir, os podéis llevar y bueno, pues os esperamos a todas y a todos. Te agradezco que lo hayas mencionado. Yo estaré en Madrid, pero estaré en la manifestación de Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la conferencia. Tenía una pregunta referente a la distancia que hay entre los gobiernos y las poblaciones. Has comentado el tema de Europa y es evidente, lo conocemos y más o menos lo vamos viendo, pero también llama la atención en el caso árabe, porque la distancia que hay entre los gobiernos, que habitualmente han sido temerosos de las movilizaciones populares, que es un tema muy importante para la población árabe. En este caso, los países árabes no han hecho absolutamente, o aparentemente no han hecho nada, por lo menos no vemos que hayan hecho algo importante. De hecho, ha tenido que venir Sudáfrica a plantear una demanda seria, ¿no? La pregunta es, por una parte, ¿por qué está pasando esto en el caso árabe, que haya la misma distancia que en el caso europeo, cuando habitualmente eran un poco más vigilantes? Y la segunda viene en referencia a Sudáfrica, que a lo mejor, bueno, es un tema que no conozco, pero
¿crees que el hecho de que Sudáfrica haya planteado la demanda tiene algo que ver con el apoyo que daba Israel comercial a la Sudáfrica del apartheid? Sí. ¿Crees que puede venir por aquí o es otra historia? Gracias. No, está muy bien. A ver, ¿cuál era la primera parte de la pregunta? Ah, sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todos los países árabes viven en regímenes dictatoriales. Y luego las diferencias antes del 7 de octubre y del ataque de Hamás y de lo que ha pasado después, la causa palestina estaba desaparecida y prácticamente enterrada. ¿Qué estaba logrando Israel? Acuerdos de reconocimiento mutuo con los países del Golfo, Arabia Saudí, los Emiratos, Marruecos. La otra parte de los países árabes que han sido siempre, digamos, los que estaban en el centro del conflicto, Siria, Irak, Líbano, ¿en qué están? En estado de catástrofe. Siria está al borde lleva así desde entonces. Irak, si hay una fecha que marca la catástrofe en esta zona del mundo, fue la invasión del 2003, la destrucción de Irak. Entonces, ninguno de esos países, Egipto tiene una dependencia económica y política de Estados Unidos brutal, todos lo sabemos. Entonces, esos gobiernos están atados o están vendidos, como queramos llamar, a intereses que no son los de sus pueblos. Las poblaciones, lo vemos hasta en los partidos de fútbol en Marruecos, que hay en las banderas palestinas, pero de un modo apabullante, o sea, que no son las del equipo que está jugando. La afición al fútbol en Marruecos lleva banderas palestinas. Y hay el desnivel, que yo he dicho, de Europa, por supuesto, en los países árabes es más, y con este añadido de situaciones de deterioro de las estructuras del Estado, total. No sé hacia dónde irá eso, porque yo no creo que sea inocente esta situación de catástrofe de los países árabes de la zona, ¿no? Ni la invasión de Irak fue para llevar la democracia, todos lo sabemos por qué fue para destruir Irak. Y la situación del Líbano es peor que nunca, después de la explosión aquella del puerto. Siria sabemos cómo está. Entonces, los márgenes de esperanza en la zona de algo que puedan hacer los países árabes, pues son mínimos. Los que sí podrían hacer son los del Golfo, pero los del Golfo son los aliados preferidos de Estados Unidos. Si hay un país que niega derechos a las mujeres, que es de un rigorismo islamista atroz, es Arabia Saudí. Nunca hemos tenido problemas en Occidente con Arabia Saudí, siempre ha sido nuestro aliado estratégico. Los hemos tenido con el Egipto de Nasser, que era un régimen que quería modernizar el país, ser laico, y eso le declararon dos veces la guerra. Entonces, esas contradicciones están ahí, con lo cual es muy difícil pensar que los países árabes puedan hacer algo de momento. Lo otro que preguntas, lo de Sudáfrica, eso es muy interesante. Hay dos, por un lado es eso, es verdad que el Mossad siempre estuvo implicado con el régimen del apartheid, y estuvo en la venta de armas y todo eso, pero hay algo más, es que los dirigentes sudafricanos, empezando por Nelson Mandela, siempre detectaron que lo que pasaba en Palestina era como lo suyo, y siempre han sido sensibles a eso. En los años 90 hubo la visita de Desmond Tutu, el obispo Desmond Tutu, que era una de las figuras de la lucha contra el apartheid, a Palestina. Y en sus declaraciones de entonces dijo, esto que están viviendo los palestinos es peor que lo que vivimos nosotros bajo el apartheid. Entonces, hay una sensibilidad especial en Sudáfrica, y a mí me parece que es una especie de logro simbólico de justicia poética, que Sudáfrica sea quien plantea esto, quien plantea esta demanda. La pena es que tendrían que sumarse los países europeos. Es tan vergonzoso como cuando Rusia invadió Ucrania, que evidentemente es un crimen. A los 2 días se planteó una demanda por genocidio y en masa los países europeos se sumaron. Y ahora aquí andamos mirando puestos de perfil, ¿no?
cuando es atroz, invadir un país es siempre un crimen, pero lo que está pasando, primero estamos hablando de un país que ha invadido varias veces otros, que mantiene una ocupación ilegal y que está realizando un genocidio entre los ojos del mundo. Y sin embargo no tenemos capacidad o valentía para sumarse a una demanda como esta, que es impecable, también desde el punto de vista jurídico. Sí, algú més vol fer alguna pregunta? Que he vist una mà Sí, sí, no sé... sí, yo tampoco. Ah, no. ¿No? Pues muchísimas gracias, Teresa. No, gracias a vosotros. I moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Vos anima que seguiu informats de les activitats que feim del Vicerectorat de Projecció Cultural a través de la nostra web i si sou amics del SAC ho rebreu per correu. Moltes gràcies.